Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Entonces, decíamos de que el romanticismo, ¿no? Ojo, cruce, pare, tren, les decía de que esta va a ser pregunta del examen. Yo le voy a preguntar, ¿dónde nació o surgió el romanticismo? En Alemania. En Muy Alemania. bien, entonces esa sería la respuesta. La respuesta sería en Alemania. Entonces ese alumno inmediatamente ya tiene su nota de la prueba mensual, ¿no? Pero decíamos que también el romanticismo rápidamente se prolongó, se irradió y llegó a Francia, principalmente a Inglaterra también. Entonces aquí, con este gráfico, en la clase pasada, habíamos visto, chicos, de que, ¿qué cosa representaba ese marco, esa pintura que ven ustedes allí? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Rápidamente lo deducimos por la bandera, ¿no? Por la bandera. Pero ahí la bandera está levantando especialmente una mujer. ¿Por qué? Porque se estaba revalorizando los derechos de la mujer. Miren, chicos, déjenme decirles, para las alumnitas y que tengan un poco de conocimiento, siempre la humanidad ha estado basado en lo que es el patriarcado. ¿Qué cosa es patriarcado? ¿Qué es patriarcado? Siempre ha estado a la orden de los varones, de los varones. Históricamente... Es un tipo de organización social cuya autoridad y poder recae en el varón con mayor autoridad de la familia. Exacto. Entonces el patriarcado era una especie de que siempre el varón ha estado presente en casi toda la humanidad, la historia de la humanidad. ¿Por qué creen? A ver, ¿alguien me puede decir? Especialmente quiero que se pronuncien las alumnas, las chicas, ¿no? ¿Puedo repetir la pregunta, profesor? Por favor. La pregunta es, ¿por qué a través de la historia de la humanidad siempre, siempre ha estado presente el patriarcado? El patriarcado es de que la autoridad, el liderazgo siempre lo ha tenido el varón. ¿Por qué? Porque antes las mujeres no tenían tanto no tenían no podían Si hablan todos juntos no les voy a escuchar. A ver. Rengifo, muy bien, levantó su manito. A ver, dígame usted. Porque antes siempre utilizaban como primera fila la opinión de los hombres, más no de las mujeres, porque pensaban que solo éramos como unas tipas ama de casa, que solo deberíamos estar en casa y no tener derecho a dar una opinión para el futuro. Muy bien, entonces las mujeres, mis queridos alumnos, eran ciudadanas de segunda categoría. Todo era para los varones. La educación, el derecho a saber más, el derecho a conducir la política de las naciones, etc. Dígame, ya, entonces, eso más o menos es lo que sucedió a través de la humanidad. Pero, ¿qué sucedió con la Revolución Francesa? Estamos hablando en el año 1789. Las mujeres alcanzan por primera vez sus derechos. Y allí se da el manifiesto que se le conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se dice por primera vez que todos somos iguales. Ojo, solamente fue manifiesto. Ahora, no todos los países del mundo acataron eso. Muchos países todavía han dejado que pase mucho tiempo. Miren, el caso del Perú. En el caso del Perú, recién, por ejemplo, el voto a las mujeres se da en 1956. En el siglo XX. Mire la declaración cuándo se dio y mire, casi 2 siglos, casi 200 años pasaron para que recién en el Perú se diga, por ejemplo, que la mujer tiene derecho a votar.
Antes las mujeres no votaban, hasta antes de 1956. ¿Pero por qué? Porque el patriarcado se estableció de esa manera. Imagínense, mis queridas alumnas. Ojo, ¿y votarían todas las mujeres? No, todavía había separación. Solamente votarían las mujeres que sepan leer y escribir. Nada más. Las otras mujeres que no sabían leer ni escribir, no podían votar. Solo eran americanos. Imagínense, mis queridos alumnos. Entonces, han ido pasando los tiempos. Ahora, en el siglo XXI, ya la cosa es diferente. Por ejemplo, en el Perú, ya tenemos principales autoridades mujeres. Y eso está bien, porque todos somos iguales ante la ley. Ya hemos tenido primeras ministras, hemos tenido ministras, hemos tenido congresistas, ahora, por ejemplo, la primera magistratura, ¿quién es en la Fiscalía de la Nación? ¿Quién es su presidente? Es una mujer. Imagínense. Han habido candidatos. Todavía lo que nos falta es de que no ha habido todavía una mujer presidenta del Perú, o presidente del Perú, ¿no? Han habido candidatas, sí, pero todavía ninguna mujer llega a este grado. Muy bien, claro. Entonces, miren, hasta 1956 solamente quienes alcanzaban a la educación. Si eras mujer estaba restringido tu derecho, pero por allí tú aprendías un poco como mujer. Aprendías apenas a leer y escribir. Y tú tenías que votar. Pero la gran mayoría de mujeres no sabían ni escribir ni leer. Y eso se le llama como el analfabetismo. Eran analfabetas. Pero ya los tiempos han cambiado. Ahora, por ejemplo, la educación es para todos. No hacen distinción. Antes, mis queridos alumnos, creo que ahora también en algunos se da, en algunos centros educativos, por ejemplo, se da, sí, claro, en otros países ya mujeres han sido primeras ministras, ya han sido presidentas, claro. Por ejemplo, en Argentina ha sido Cristina, su apellido me olvidé, Cristina, por ejemplo, ha sido una mujer presidenta. En Chile mismo, ¿no? En Chile también han tenido a una mujer presidenta, ¿no? Y así, en otros países lo mismo. Por ejemplo, hay una presidenta, creo es en el país de Suecia, una mujer, y muy bien está conduciendo a su país, e inclusive los contagios son menos. Imagínense, ¿no? Entonces, las mujeres, a ver, en Chile es Bachelet. En Chile fue, se apellidó Bachelet, ¿no? Y así vamos viendo que, claro, en Bolivia actualmente, por ejemplo, la presidencia está encargada a una mujer, en Bolivia. Entonces, con el tiempo esto va a cambiar definitivamente y vamos a llegar. Entonces, todo esto, mis queridos alumnos, por eso que este cuadro representa que a la mujer por primera vez se le considera. Miren, la Revolución Francesa, 1789, no hay que olvidarse el año, porque esto siempre tienen que tenerlo, originó profundos cambios en la mentalidad política y social a principios del siglo XIX. Se produjo una ruptura con cualquier movimiento cultural precedente, ¿no? Miren, y a ver, ¿qué pasó aquí? Características principales, ya lo habíamos estudiado, lo habíamos analizado, ¿verdad? Lo habíamos analizado, ¿verdad o no? Sí, ¿no? Las características. Temas que trataba. ¿Cuáles eran los temas que se trató en el romanticismo? La libertad, el amor, la naturaleza, la evasión, la muerte. Imagínense. Y ahí está el gran Víctor Hugo, que ya los había presentado. Sí, dígame, Gabriel. No, solo profe dije el nombre nomás. Muy bien. Víctor Hugo, 1802 nació y murió en 1885. Él ya prácticamente, cuando ya se dio la Revolución Francesa, él nace, ¿no? En 1802. Muy bien. El 22 de mayo.
Claro. ¿Y quién fue el gran Víctor Hugo? Fue poeta, novelista y dramaturgo francés. También fue un político intelectual influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Claro, él, si bien es cierto, el romanticismo nace en el siglo X, a mediados del siglo, a finales del siglo XVIII, y tiene su vigencia todavía en el siglo XIX, ¿no? Es donde él pertenece. Muy bien. Entonces, ahí está. Tenemos ahí, miren, nació el 26 de febrero de 1802, a muy corta edad decidió convertirse en escritor y ganó el premio, su primer premio, en el año de 1817. Víctor Hugo siempre era un romántico y tuvo una hija, Leopoldina, en 1843. Se apartó del mundo a la muerte de su hija y se concentró en la política, ¿no? Su pensamiento era monárquico, o sea, él creía en los reyes, pero ya más democrático, ¿no? En 1870 regresa a Francia y recibe una acogida triunfal por los parisinos. ¿Parisinos le dicen a quién? ¿A los de París? A lo de París. ¿Cómo se llama eso? Es un gentilicio, gentilicio. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Gentilicio. Fernando Rivas Plata. Oh, qué bien. Ya tú tienes tu nota. Muy bien. Sí, muy bien, Rivas Plata. Muy bien. Fernández Rivas Plata. Muy bien. Bien, eso, muy bien. También Pillaca Ariana me dijo, claro. Y claro, que deje. ¿Cómo pues va a dejar participar? Pero los otros chicos no. Tienen por eso que activar su micrófono, pues. Activen su micrófono, a veces el chat demora, ¿no? En el sentido para leerlo. En cambio, si activas tu micrófono, intervienes rápido. Muy bien, mis queridos alumnos. Entonces, gentilicio. A ver, vamos haciendo algunas preguntas de gentilicio. A ver, ¿cómo están? Me van respondiendo. A los de mi Perú, ¿qué le dicen? ¿Cuál es el gentilicio? Que dicho sea de paso, no lo sea, porque no, como ustedes saben, yo no vivo en mi Perú. A ver, ¿cómo le dicen? Indios. A los de mi Perú. Cuando el alcalde se dirige y dice, a ver, queridos, ¿qué? Peruanos. No. Peruanos. A ver, no, pues un gentilicio de mi Perú. A ver, se activó el chat. A ver. Mi querido pueblo. Querido pueblo, no, pues pueblo es en general, pero cuando nosotros nos queremos referir a un gentilicio. Ciudadanos. No, ciudadanos es en general. ¿Cajamarquinos? ¿Cómo así cajamarquino? ¿Acaso los de Perú todos son de cajamarquino? Cajamarquinos. Indios. ¿Qué pasa ahí? Perucenses. Muy bien, Artus Chirinos, muy bien. Perucenses. Muy bien. Artus Chirinos, vamos a ponerle su notita, está exonerado en el examen mensual, ¿ya? Vamos a ponerle a ver a Chirinos. ¿Dónde estás, Chirinos? Aquí en Mackay, Chirinos, aquí está. Chirinos Yagua, ¿no? Artur. Entonces, está ya exonerado en su examen mensual. Muy bien. Entonces, cuando el alcalde de mi Perú, que es William Santamaría, se dirige a los de mi Perú, les dirá pues, mis perucenses. Queridos perucenses. Ah, muy bien, está utilizando. A eso se llama, por eso los gentilicios, si bien es cierto, no son tan fáciles, ¿ah? Acaban de no responderme. Viviendo ustedes en mi Perú, siendo de mi Perú. A ver, a los que han nacido, por ejemplo, en... a ver, vámonos a los de Cerro de Pasco. Pascuancinos. Pascuancinos, así será. No. A ver. Puede ser, dos gentilicios aceptan allí. A ver, a los de Cerro de Pasco. Activaron el chat, ahí vamos a ver si... Terreño. Pascuecense. Muy bien, Cerreño. Vigil Pasache. Pasqueños.
Muy bien, Pillacariana, cerreños, muy bien. Serranitos. Dos gentilicios tienen entonces los de Cerro de Pasco. Cerreño Cerreño y cerreño. o cerreños, ¿no? Si es plural. Y el otro gentilicio es pasqueño. Los dos son correctos. Los dos son correctos. Cerreños o pasqueños. ¿Ya? Entonces, miren, así vamos a ir nosotros ir viendo y a los, por ejemplo, a los de Puerto Rico, ¿cuál será el gentilicio de Puerto Rico? Puertorriqueños. Puertorriqueños. Y de cariño, ¿qué le dicen a los puertorriqueños? Puertorriqueñitos. No. Puertorriqueños. A ver, tienen un cariño que siempre se dirigen a los de Puerto Rico, así como los de Costa Rica, costarricenses, ¿no? Puertorriqueños. No, costarricenses. Pero le llaman también, le conocen como ticos. Ticos también le dicen. Puertorriqueños. Ticos también le conocen como ticos, ¿ya? Claro, por ejemplo, a nosotros, nuestro gentilicio es peruanos, de Perú, peruanos, ¿no? Pero también nos dicen de cariño incas, nos dicen andinos, nos dicen tahuantinsuyanos, ¿no? Depende, ¿no? ¿Por qué? Porque evoca a nuestra cultura que tuvimos anteriormente. Muy bien. Entonces dice acá, triunfal por los parisinos, ahí está el gentilicio de París, parisinos, muere en París el 22 de mayo de 1855. Y hemos analizado la obra, ¿quiénes? ¿Qué obras? Principalmente Los miserables. Los Miserables de Hugo. Muy bien. La obra Los Miserables. ¿Alguien me puede decir por qué le pusieron el nombre de... ¿Por qué creen ustedes que Víctor Hugo le pone el título de Los Miserables? Porque no invitaban. Porque eran infelices. Los miserables. ¿Pero por qué le pone infelices Porque o eran miserables? No invitaban. ¿Quién me sustenta, a ver, con mayor, para que puedan estar Porque les exonerados? pasaban cosas malas. Por ejemplo, como Jen Valjean, que lo metieron a la cárcel por hacer cosas buenas. Ya. A ver, principalmente será por eso. Ejemplo, Profesores por la miseria de los personajes. Por la miseria de las personas. A ver. Yo conté la historia más o menos. ¿Cómo inicia la obra de Los Miserables? Más o menos, ¿cómo comienza? Jean Valjean logra salir de la prisión. No. A ver, a Sayuri más o menos le escucho entrecortado. A ver si dejamos decirle a Sayuri. Sayuri, a ver, por favor. Jim Valjean fue injustamente prisión porque tenía que robar porque eso es lo único que tenía que hacer para conseguir comida porque él era pobre. Ya. A ver, vamos. Entonces, a ver, ¿por qué el gran Víctor Hugo, escúchame que esto sí puede ser también pregunta de examen, Víctor Hugo denominó a su obra Los Miserables? ¿Saben por qué, mis queridos alumnos? Porque justamente la obra del gran Víctor Hugo, cuando escribe Los Miserables, comienza... no era por el lugar. A ver, vamos a explicar entonces un poco. Comienza festejando el año nuevo. Despedida al año viejo y dando la bienvenida al año nuevo. Y describe Víctor Hugo cómo se celebraba la fiesta en el palacio donde estaba el rey y todos ellos, ¿no? Pero con bastante lujo, comida en demasía. Pero el pueblo de París, el pueblo de Francia, se moría de hambre. Solamente un pequeño grupito, que era del rey y todo su corte, tenían acceso a las ricas delicias, mientras que el pueblo estaba muriéndose de hambre. Así comienza la obra. Entonces, a partir de allí ya nos estamos dando cuenta
que la obra de gran Víctor Hugo comienza narrando ya la pobreza de todo el pueblo de Francia, a excepción de este grupito. Y justamente este grupito de personas termina la fiesta y mucha gente esperaba que boten desperdicios para recoger y comer. Y es así como Jean Valjean, aparece el personaje, Jean Valjean, o Valjean, como quieras, aparece queriendo recoger eso de lo que habían sobrado. Pero por recoger eso, es acusado de robo. De robo. Porque le acusaron y le dijeron que había robado. ¿Y qué cosa había recogido en este caso? Era comida o panes que quedaba de... Un poco de pan que ya se había usado. Muy bien. Y era para comer él y también llevarlo a su familia. Entonces, a partir de ese momento, comienza su tragedia para el gran Jean Valjean. Primero es encarcelado por eso él dice, es injusto, es inequidad. Puede ser inequidad, sí, porque había desigualdad, dice él, pero no es justo que me hayan detenido por eso. Además, yo recogía ya las cosas que habían arrojado. Miren, mis queridos alumnos, y es encarcelado por ello. Y quien toma posición es un carcelero que le persigue hasta el final, hasta que él muera, hasta que el carcelero muera. Entonces, Jean Valjean, ¿quién era? Un hombre bueno, humilde, se preocupaba por las demás personas. Fue enviado injustamente a prisión, se ve obligado a iniciar una vida diferente. Miren, imagínense. Ahora, el otro personaje quien aparece es Monsieur Myriel. El término Monsieur o Madame, ese término es utilizado bastante en Francia. Ejemplo, ¿no? Sinónimo de Monsieur en el idioma castellano será señor. Y nosotros acá decimos señor por respeto, ¿verdad? Puede ser una persona mayor o de repente que tiene un cargo. Señor, ¿no? ¿No? Imagínense. Entonces, allá en Francia, lo mismo, Monsieur. Madame. Madame, ¿a quién le dice? ¿A quién se le dice? ¿A la mujer? A la señora. A una, no, a cualquier mujer no se le dice. A una reina, a una Algo de reina. la realeza. No, exacto, a una de la realeza, muy bien. A una de la realeza, a una que tiene cierta posición en la sociedad de ese entonces de Francia. Entonces la palabra madame, mis queridos alumnos, se ha adaptado, nosotros lo hemos adoptado en nuestro idioma y dentro de el diccionario nuestro existe la palabra madame, pero madame es un extranjerismo. ¿Lo hemos traído de dónde? Lo hemos traído de España, perdón, de Francia. Madame es sinónimo de señora. Acá nosotros decimos señora, bienvenida. Allá en Francia dicen madame. Entonces, y así hay varias palabras prestadas al español. A ver, ¿qué palabras prestadas más conoces tú? Que están dentro de nuestro idioma. Muy bien, ahí Rengifo, respeto a una mujer de alta gobernabilidad, claro. A ver, muy bien, Rengifo. A ver, ¿qué otra palabra conocen ustedes que son palabras extranjerizantes que están en nuestro idioma? Caballero. Chamo. No. Ya, chamo, ya. Chamo en realidad es un término que no está dentro de nuestro diccionario, no es, si bien es cierto, es un término popular que con la llegada de los venezolanos... A ver, Rengifo ha levantado su mano. Sí, hija, dime. Profesor, muchos dicen que decir chamo a un venezolano es malo porque es como si fuera un peruano a Venezuela y le dijeran serrano.
No Profesor, tan... puede no. ser sándwich. Ahí está, muy bien. Pues vamos a ir respondiendo primero lo que... Muy bien, tu participación. Ahora vamos a ir viendo. Voy a averiguar quién ha sido, pero muy bien. A ver, Rengifo, la palabra chamo en realidad no es una ofensa para los venezolanos, porque chamo es sinónimo de muchacho, ¿no? En cambio, por ejemplo, a los niños en México le dicen chavo. Por ejemplo, en el Perú podemos decir chibolo o chiquillo. Son términos. Entonces allá también dicen chamo, es un término parecido. A los venezolanos lo que no les gusta y se sienten ofendidos cuando le dicen veneco. Veneco. Eso sí les es ofensa para ellos. Porque el término veneco es pues una conjunción de venezolano con colombianos. Y según los venezolanos, no quisiera que ni siquiera lo mencionen a los colombianos, porque los colombianos en su época que el narcotráfico y todo eso, el sicariato que vivían, toda esa época difícil, Colombia, pues en Venezuela se habían introducido, entonces como un insulto suena la palabra veneco. Entonces, tampoco, ¿no? Y así hay muchos insultos que se dan en el mundo, ¿no? Por ejemplo, los españoles, a los de Sudamérica, a los de sudamericanos, ahí están pues los peruanos, chilenos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, paraguayos, le dicen sudacas, sudamericanos, ¿no? Imagínense, pero término despectivo, sudacas. Entonces, un poco, muy bien, a ver, están averiguando ya y muy bien por ahí la palabra sándwich. Sándwich, por ejemplo, es un extranjerismo. Excelente. Profesor, la palabra chao puede ser... Chavo. Porque chao es del francés xiao. Ya, sí, pero no se utiliza constantemente. En cambio, nosotros la palabra, por ejemplo, lo que acaba de decir sándwich, sí lo utilizamos. Sí lo utilizamos, ¿por qué? Porque dice, no, mamá, prepárame un sanduchito. Ya estás utilizando un extranjerismo. Esa palabra es traído de Inglaterra o del inglés. O la palabra, por ejemplo, muy conocido. En verano, tanto chicos y chicas utilizan. ¿Cómo se llama eso? Es una vestimenta. No. ¿Bikini? ¿Traje de baño? Traje de baño. Traje de baño. ¿Playera? No. A ver, todo, varones y mujeres. ¿Vestimenta? Hasta mamá, papá también te Ramel. dicen. A ver, ¿qué? No, en verano. Los famosos shorts. La palabra short. La palabra short es inglés. Papá, la mamá, la abuelita, el vecino, todos dicen, no, short, sí, voy a comprarle un shortcito a mi hija. Le voy a comprar ese shortcito a mi hijo. Aguacate. Ponte ese short. Por ejemplo, la palabra short, chicos, es un extranjerismo que ya está dentro de nuestro idioma, lo hemos adoptado. Póster también, profe, póster, afiche. Nadie, por ejemplo, se le ocurre decir, ponte tus pantalones cortos. Profesor. ¿Qué cosa están hablando? Mejor es short. Ah, no, pues eso se llama short, o ya le corriges, ¿no? Pero lo que ha dicho pantalones cortos es lo correcto también. Entonces... Casting también, profe. Claro, camping, vamos. Sí. No, casting. Ah, casting. Aunque la palabra Camiseta. Claro, ¿no? Camiseta. Ya, camiseta no es extranjerismo, al contrario, es nuestro. Porque en otros países le conocen como remera, que es sinónimo de camiseta para nosotros. Ahora, hay peruanismos, peruanismo. Por ejemplo, si tú te vas a otro país y escuchas la palabra, por ejemplo, polo, solamente acá en el Perú sabemos qué cosa es polo. Es esa vestimenta corta que utilizamos para cubrir la parte de la boca, ¿verdad? Entonces, y así muchas palabras vamos a ir encontrando en lo que es esta denominación, ¿ya? Muy bien, chiclets, claro, chiclets es la palabra, muy bien, Chavarría. Jean. Jean también es un extranjerismo, ¿no? Nadie dice blue jean, nadie dice pantalón azul, ¿no? Es un jean blue azul,
Entonces, y es así, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que los famosos, igual, monsieur, madame, palabra. Por ejemplo, la palabra francés, ya hemos dicho mucho en inglés, pero ahora en francés también hemos adoptado mucho. Por ejemplo, la palabra champán. Champán, por ejemplo, sirve para brindar en Navidad, qué sé yo, y tanta cosa, ¿no? Champán. Ahí está. ¿Qué cosa es? Un extranjerismo. Sí, Rengifo, levantó su mano. Dígame. Profesor, la palabra qué oso. ¿Perdón? En otras palabras, qué oso, es una expresión. Pero Es casi como no, si no le, estuvieras diciendo. pero no es popular, no lo no lo utilizamos constantemente. A ver, la Profe, palabra, shampoo. la palabra, aunque en realidad nosotros lo hemos adecuado, le hemos dicho champú, no, es shampoo. Shampoo. Head and Shoulders. Chancla. Claro, La muchas, palabra jean Es una marca en inglés. significa muchas palabras. chancla. Ahora, por ejemplo, en italiano también, mayormente por las comidas. ¿Quién, por ejemplo, dice, voy a pedir pizza? Es netamente, ¿qué cosa? Italiano. Italiano. O voy a comprar espagueti para hacer mis tallarines. Ahí está, espagueti, por ejemplo, término netamente italiano. Y así, vamos a ir encontrando, ¿qué cosa se llama eso? Palabras prestadas de otras lenguas. Palabras prestadas de otras lenguas, que lo hemos familiarizado. Pero también hay peruanismos que nosotros hemos aportado al mundo. Por ejemplo, la palabra ceviche es un peruanismo nuestro propio. La palabra chompa, la palabra chalina, la palabra... Sandalia. Entonces, mucho, La claro. palabra suéter. Suéter no, suéter es internacional, pero nosotros decimos chompa, pues. A nadie he escuchado que me digan, profesor, me he puesto mi chompa, ¿no? Perdón, mi suéter. Dicen, sí, profesor, me he puesto mi chompa, ¿no? Más o menos de esa manera. Entonces, monsieur es una palabra prestada, una palabra que ya en ese entonces es un obispo, un señor, ¿no? Monsieur le es sinónimo de señor. Es un obispo de Digne. Dejó que Jean Valjean durmiera en su casa, lo ha cobijado, lo ha puesto a buen recaudo, hasta que él, cuando él ha salido de prisión. Y él lo ayuda justamente a que cambie su nombre, ¿no? Para que pueda ser candidato a ser alcalde. Muy bien. Y acá tenemos también a Fantine, que es otro personaje, es una joven francesa huérfana, desde muy pequeña. Así lo describe Víctor Hugo, ¿no? Una mujer bella, seria y callada, de pelo rubio y rizado y ojos azul oscuro. Tras un romance de juventud por Tholomyès, es abandonada y tiene una niña, ¿no? Una niña, una mujercita, y es su hija. José. Muy bien. Y ya se convierte en una personaje dentro de nuestra historia, o la historia de Los Miserables, ¿no? Cosette, entonces ella lamentablemente muere, ¿no? Muere y ante eso, pero lo deja a una familia muy peculiar, que esta familia tenía un negocio y la niña, Cosette, que era una niñita, bueno, vamos a hablar cuando llegamos ahí. Entonces, Haber, este es el enemigo de Jean Valjean, que lo persigue constantemente, ¿no? Y Jean Valjean había cambiado ya de nombre. ¿Por qué? Porque no quería ser, y se convierte en alcalde. Pero este Haber sabía quién era él, y lo descubre, ¿no? Y comienza nuevamente la persecución. Y allí aparece Marius Pontmercy. Cuando era pequeño, su madre falleció separado de su padre por su abuelo materno, el señor Gillenormand, un hombre rico y presuntuoso. Cuando cumplió 17 años, su padre fallece y él se da cuenta de que vivía engañado por su abuelo. Se enfada con él y renuncia a toda la riqueza. Se enamora de Cosette al instante. Cosette ya había crecido, era una niña, acá está Cosette, ¿no? Era una joven muy bella, pero a los 3 años de edad, su madre, Fantine, ante la imposibilidad de hacerse cargo de ella por no tener suficiente dinero, lo deja en manos de los Thénardier, un matrimonio muy peculiar, ¿no? Ellos se dedican al negocio y la niña, desde muy pequeñita, pues sufre vejación, sufre demasiado,
No ha conocido más que el miedo, la opresión, la violencia, el hambre, el trabajo, la discriminación, la miseria. A diferencia de su madre, no ha perdido nada porque no ha tenido nada. Esta frase es muy acuñada, ¿no? Muy bonita. O sea, si no ha tenido nada, ya no va a perder nada, pues, ¿no? El silencio es el único resguardo que tiene de la violencia que ha sido víctima, a pesar de su niñez, muy triste, ¿no? Y ahí están los miserables, ¿no? Los personajes. Y la historia termina cuando Marius y Cosette se casan con bendición de Jean Valjean. Entonces, cuando Jean Valjean aparece en la vida de Cosette, pues Jean Valjean se enamora de la mamá de Cosette, ¿no? Se enamora. Y le dice, yo tengo una niña, ¿no? Que se llama Cosette. Y él regresa a prisión porque el captor, justamente cuando ella regresa a prisión, y la niña en todo ese tiempo sufre, hasta cuando sale el gran Valjean y va a buscar a Cosette. Y Cosette ya era una jovencita, ya había crecido, y se había enamorado ¿de quién? De Marius, ¿no? Y él le da la bendición. O sea, en otras palabras, quien verdaderamente conoce Cosette como un verdadero padre, quien se preocupó, fue principalmente de Jean Valjean. Por eso dice que era un hombre bueno, un hombre bueno. Y así más o menos termina la historia de los miserables, mis queridos alumnos. ¿Bien? Y ahí está. Esta es la tareita. Esta tarea todavía no les he dejado, ¿verdad? ¿Alumnos? No. No, profe. Muy bien. No, profesor. Entonces, ahora te voy a explicar. Profesor. No, te voy a explicar más o menos cómo vas a hacer la tarea respectiva. A ver. Según el narrador, o sea, según Víctor Hugo, Jean Valjean, o Jean Valjean, concluyó, o sea, al final, él dice que su castigo, ya sabemos que este castigo es injusto, cómo comienza su tragedia, ya les he explicado, no era precisamente una injusticia. O sea, mira, él llega al final a concluir de que su castigo no era una injusticia, pero sí una iniquidad. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer tú? ¿Qué hacer? Tienes que buscar estas dos palabras, injusticia y también la palabra iniquidad. Una vez que has buscado, los has puesto allí en tu cuaderno, has escrito, vas a hacer una diferencia entre ambos conceptos. ¿Qué cosa es injusticia y qué cosa es iniquidad? A ver, vas a deducir si son iguales. ¿Qué es lo que ha querido decir Valjean? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos conceptos? En todo caso, ¿qué remarca esa distinción? O sea, ¿en qué se diferencia? Y si tú quieres, nos cuentas un poco, pero ya sabiendo qué cosa es injusticia y sabiendo qué cosa es iniquidad. A ver, ¿por qué es injusto? ¿Por qué dice injusto? O sea, ¿qué significa injusto cuando dice que no era precisamente una injusticia? Entonces, usted resuelve esa pregunta. A ver el chat, ¿qué dice en el chat? Sería bueno que actives tu micrófono para saber. Profesor, busqué y me sale de ellos dos son sinónimos. A ver, de repente en un diccionario ahí, de repente de que te haya salido, pero a ver, te explico cómo es esto. A ver, ya para resolviendo la tarea y mira que tienes que estar atento. Dice, concluyó que su castigo no era precisamente una injusticia. Injusticia es, por ejemplo, te voy a poner un caso. De pronto, la abuelita, cuando está en sus últimos días de existencia, tiene dos hijos que son, tiene tres hijos. Dos de sus hijos le dicen, ¿sabe qué cosa? Hay que hacerle a la mamá, ¿no? La abuelita, ¿no? Ya está ya pronto a morir, la señora. Le dicen, ¿sabe qué cosa? Hay que hacerle firmar a mamá este documento en la que nos está vendiendo la casa. ¿Ejemplo? Y perfecto, a la viejita con engaño, le dice, mamá, firme este documento, y la mamá, que ya está ancianita, firma ese documento. Pero ¿qué cosa estaba firmando? Estaba firmando, por ejemplo, que la casa los estaba vendiendo a estos dos hijos malos. Pero el otro hijo, ya vamos a poner una hija, la hija se da cuenta de eso
Y dice ella, a ver, la herencia, ya muy bien, está ahí. Entonces, mamá fallece y ellos dicen, ¿sabe qué, hermanita? Cuando estuvo en vida, mamá nos ha vendido esta casa. Y la hija le dice, pero que yo no sabía nada, ¿cómo es eso? ¿Y dónde está la plata? Ya, mamá, hemos gastado para su curación y todo, y ahí se fue. Pero totalmente falso, ¿eh? Nada de eso ha sucedido. Entonces, la hermana dice, ¿esto qué cosa es? Esto es algo que no tiene que quedarse de esa manera. Tengo que iniciar una acción legal. Se va a la justicia y en la justicia demuestran ante el juez, escúchame, el documento firmado por la abuelita. Y en este documento efectivamente dice pues que le ha vendido a los hijos. Díganme ustedes, ¿será justo eso? No, porque no sí, tuvo sí, la madre. Pero hay un documento. No, profe, Pero está le mal. engañaron para firmar. Pero hay un documento en donde, claro, la señora ha firmado y precisamente en ese documento dice que yo, claro, con engaños ha sido, ¿no? Entonces, eso, y la ley, ojo, y el juez, digamos, para terminar la historia, el juez le da la razón a estos dos hijos y no a la hija. Entonces, señora, lo sentimos bastante, pero acá hay un documento, el juez le dice, acá hay un documento en donde está justamente la firma, ¿no?, de la mamá en donde le está vendiendo. Y los hijos dicen que todo ese dinero se gastó para curarlo, etcétera, etcétera. Miren. Ahora, por derecho le asiste a los hijos, porque hay un documento, ¿verdad? Pero por justicia, no. Por justicia, no. Entonces, una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia. Entonces, ahí es donde Jean Valjean dice, ¿qué cosa es una injusticia? Dice, de repente sí, pues esto de los panes que he cogido y este pedazo de comida que ha quedado, no era mío, lo recogí, de repente pues todavía no había sido, etcétera, votado y todavía pertenecía, entonces me acusan. Pero dice que es una iniquidad. ¿Iniquidad por qué? Porque si a esta gente esa comida le sobraba, a esa gente esta comida le sobraba, y por ende, dice el gran Jean Valjean, dice, le sobraba. Entonces esa comida no pasaba nada si nosotros lo comiéramos o los pobres lo comiéramos, porque es una comida que le está sobrando, que ya estaba a punto de ser votado o había sido votado. Entonces, ahí hace esa diferencia, mira. Una cosa es injusticia y otra cosa es iniquidad. Iniquidad es cuando no todo, escúchame, por eso digo, ese concepto que usted ha buscado allí no tiene mayor asidero, ¿no? Cuando, por ejemplo, iniquidad es cuando, por ejemplo, existen ricos y pobres. Eso es inequidad. ¿Será injusticia o iniquidad? Iniquidad. ¿Por qué iniquidad? Porque todos debemos de ser iguales. Más aún, pues nosotros como creyentes decimos que todos, a la luz a los ojos de Dios, todos somos iguales, ¿verdad? Pero, ahora, a los ricos que han conseguido todo su dinero, bueno, no le podemos decir nada, pues. Tienen su derecho, ¿no? Lo han hecho, lo han conseguido. Pero puede ser inequidad. Ahí está. A esa diferencia más o menos los quiero llevar a usted para que usted me pueda hacer esa diferencia, lo que es injusticia y lo que es iniquidad. Injusticia es que, por ejemplo, los ricos tienen mucho dinero y los pobres no, siempre tienen carencias, ¿verdad? Pero bueno, la sociedad funciona así, pues. ¿Qué vamos a hacer? Eso es injusticia. Perdón, eso es iniquidad. Pero injusticia es, no podemos decirle a los ricos quitarle todo lo que tienen. No creo. ¿No? Es iniquidad y otra cosa es injusticia. Entonces eso me van a resolver ustedes, mis queridos alumnos, cuando resuelvan en su cuadernito, como todo alumno ya de secundaria. La pregunta número 2 explica cómo están plasmadas en el texto las siguientes características de la obra de Víctor Hugo.
explica cómo están plasmadas en el texto las siguientes características de la obra de Víctor Hugo. La rebeldía contra las injusticias sociales. A ver, ¿por qué Jean Valjean es rebelde? ¿Por qué huye? Porque él cree que es una injusticia social, ¿verdad? Entonces, usted explique eso, la rebeldía contra las injusticias sociales. Y si es posible, ¿debería de darse eso o no? La rebeldía contra las injusticias sociales. O sea, ¿la rebeldía en esta novela está justificada, sí o no? Y si está justificada, ¿por qué? Y si no está justificada, ¿por qué no? Acá la rebeldía está justificada, sí, yo le voy adelantando, sí. Claro, ¿cómo? Por solamente la comida que les queda y les sobra y ellos, o él recoge y va, le da, ¿por eso lo van a poner preso? Porque simplemente su condición es de ser pobre. Cuidado con eso. ¿Y ahí puedes rebelarte? Sí, ahí yo me rebelo, pues. Pero yo no voy a rebelarme porque, a ver, depende, a ver, ya, vamos. Mamá, papá en casa son bastante exigentes contigo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, te dice que todos los días tienes que levantarte a las 7:30 para que estés listo y vaya usted a sus clases, ingrese a la computadora y esté en sus clases temprano, y no después. Tienes que levantarte a las 7:30 porque tienes que también, de repente, ayudarme en algo. Ya, sábado y domingo me tienes que ayudar de repente en los quehaceres de la casa. O sea, tú de repente lo estás viendo, pues no, pero ¿por qué eso no? Y me vuelvo rebelde. ¿Esa rebeldía estará justificada, sí o no? No. No, muy bien. Entonces, esos son rebeldes sin causa, pues. O sea, porque mamá mamá, papá te está exigiendo. Solo te pide un poco de ayuda. Exacto, porque la mamá no puede recargarse todo en las labores ella nada más. Tú puedes de repente pues recoger los platos, lavar los platos de repente, pasar la escobita por allí, limpiar tu cuarto, etcétera, etcétera. Pero contra eso es lo que tu mamá te dice, y todos los días te dice, hijo, tienes que estudiar para que seas mañana más tarde alguien, pues contra eso no te puedes rebelar, no puedes rebelarte. Eso es lo que se trata de decir. En cambio, Jean Valjean sí tenía derecho a rebelarse porque por algo injusto le habían puesto preso. ¿Claro? Sí. El otro, el afán de libertad. ¿Qué cosa es, de acuerdo a nuestro texto que hemos desarrollado, qué cosa es el afán de libertad? ¿Por qué su búsqueda de su libertad, el gran Jean Valjean? ¿Por qué huye? Claro, usted va a decir, huye para que no vuelva a prisión. Sí, pero ¿por qué? Porque él creía de que era injusto, ¿eh? No dice... Pues, porque pensaba que iban a volver a hacer una injusticia con él. Claro, y además él no tenía que estar allí en ese sitio, él tenía que estar, pues no sé, de repente viendo otras cosas, siguiendo su vida normal. A él prácticamente le arruinaron su vida, ¿no? Entonces eso es lo que nos escribe el gran Víctor Hugo. Y el número 3 vas a ilustrar a Víctor Hugo. Ya vas a pegarlo, aunque ya lo has hecho, creo, en la otra clase, ¿sí? Sí, profesor. Ya, si ya lo has hecho, entonces ya no lo hagas, pues, ¿ya? Entonces, en ese caso. Muy bien. Y allí, la tareita esta sí me lo mandas durante la semana. Bien, mis queridos alumnitos, hemos hablado un poco más del romanticismo. Ahora sí, ya a más a profundidad, hemos desarrollado al gran Víctor Hugo cuando escribe esta obra de Los Miserables. Los Miserables. Entonces vamos a detener la grabación porque hasta ahí es la clase del día.